hermanos bolivianos, y gracias por la oportunidad. Yo soy del pueblo indígena de Ecuador, soy estudiante de la Universidad de Salamanca por el momento, y permitir más bien unos minutos poder compartir con la gente que tal vez nos escucha, pues el poder estar aquí presente. Pues bueno, no sé si está funcionando perfectamente, pues voy a dar inicio a lo que quería compartir. Disculpe, hermano, si puedes activar tu cámara porque no te estamos viendo. Ahora sí. Adelante, hermano. ¿Ya nos ves? Sí, sí, otra vez se perdió. Ahora sí. Sí se ve. Sí se ve. Ahora sí. ¿Me ven, no? Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, decía, mi nombre es Francisco Mazabalín, soy del pueblo indígena de Tungurahua, Ecuador, y es un gusto poder compartir. Más bien gracias por este espacio que me ha permitido el poder compartir con ustedes. Así que voy a dar una contextualización general sobre los pueblos indígenas, efectivamente, para centrarme en el pensamiento político del movimiento indígena de Ecuador. Como es de conocimiento público y es de conocimiento general para todos, los acontecimientos de las movilizaciones indígenas en América Latina durante los años 80, 90 del siglo XX, simultáneamente con un fenómeno político para la democratización de los estados latinoamericanos, ha constituido un notable desafío a la capacidad explicativa de este suceso. Entonces, a partir de la década de los 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad étnico-cultural. Una atención que parte del reconocimiento jurídico de una necesidad cada vez mayor de promover las relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, la violencia, el racismo, la exclusión, capaces de trabajar conjuntamente en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. Pero la pregunta es aquí, frente a este tema, ¿cuál es el espacio en el que fue asignado para el indígena? ¿Acaso la población indígena en el sistema ciudadano de la esfera republicana no les habían asignado una zona de influencia por fuera de las clasificaciones republicanas? Un lugar o un no lugar, un no espacio, ni lo público ni lo privado. No obstante, los levantamientos indígenas eran los únicos y los procesos políticos que ratificó la presencia de la población indígena en las esferas, buscando así entonces la oposición ante los atropellos de los gobiernos que abrieron una brecha de dominación. Sin embargo, se constituyó un campo abierto de estrategias que generó la necesidad de un intermediario ciudadano, es decir, un individuo que hacía hablar a las poblaciones indígenas con el Estado y el sistema político, es decir, la toma de la palabra en nombre del indígena, o sea, los asesores políticos de los indígenas que venían del blanco mestizo con un bagaje jurídico, con un bagaje político, que fue a la vez ensamblando para transmutarlo en un ciudadano más. Pero la población indígena no podía solo retirarse en la historia consumida alrededor del territorio, siendo el útero donde salieron todos del legado de los antepasados que a través de muchas generaciones han conservado y que fueron ocultados. A menudo ha sido siempre considerada la población indígena como retrasados, como primitivos, como incivilizados, pero los valores culturales de los pueblos indígenas, claro, contradicen a los valores de la economía de mercado, que sustituyen o se constituyen, mejor dicho, obstáculo para la gente que habla sobre el tema del progreso y el desarrollo. Pero para muchos analistas, políticos, principalmente para la gente que conoce el área económica o que trabaja en un área de desarrollo, la década de los 80, la década de los 90, ha sido considerado como una década perdida. Sin embargo, para la población indígena, en cambio,
Esta década se podría considerar una década ganada, porque se incorpora con fuerza la lucha y el progreso organizativo del sector indígena, así imprimiendo un nuevo giro hacia el cambio y la energía vital por sus reivindicaciones en el contexto regional, en el contexto nacional de cada uno de nuestros países. Pero tenemos que tomar en cuenta, por un lado, los datos demográficos, con las que cautelamos las estimaciones disponibles. Por ejemplo, según los datos de la CEPAL, para el 2010 se estima que 45 millones de indígenas viven en América Latina, que representa un 8% de la población de la región, que existen 826 pueblos indígenas. Sin embargo, sigue siendo uno de los desafíos mayores que encuentra la región en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Claro, este sustrato étnico-cultural no había alumbrado en el siglo XIX, salvo excepciones de la sublevación de Aymara, del Zárate, Huilca y Bolivia. Algunas ocasiones igualmente ocasionales, breves, de las movilizaciones políticas o rebelión de los sectores de la población en torno a la demanda de la identidad. Pero la radical novedad y relieve político actual fenómeno requiere que la pregunta sea contestada: ¿cuáles son las razones que explican la multiplicación de las movilizaciones y demandas indígenas que proliferaron o que proliferan, por ejemplo, México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Colombia, Perú, Chile? Y si le hacemos la pregunta de otra manera, ¿qué factores intervienen en la etnicización contemporánea de las identidades colectivas en Iberoamérica? Muchas de las explicaciones disponibles parten como el retorno del indio, o de las asunciones de mayor o menor medida etnografista, fase de un largo proceso de explicación, exteriorización de una previa realidad étnico-objetiva, es decir, que han sobrevivido tanto la colonización española cuanto la construcción de los estados-nación liberales de América Latina durante el siglo XIX y XX. Entonces, el resultado es un proceso complejo mediante las movilizaciones de la organización, el discurso en el seno importante de los cambios sociales, económicos y políticos. Pero aquí voy a resaltar algo que es conocido igualmente para todos: el término indio-indígena. Quizás el término indio ha invadido constantemente los intentos que se han hecho por definir. Unas tras otras, las definiciones formuladas son objetivo o objeto de análisis y de confrontación con la realidad, pruebas de las que siempre dejan ver su inconsistencia, su parcialidad o su incapacidad para que ellas engloben la gran variedad de situaciones, de contenidos culturales que ha ido caracterizando a los pueblos indígenas que hoy llamamos los indígenas. De hecho, la problemática ha sufrido los indígenas durante más de 500 años. No es otra cosa que la colonialidad, entendida como una lógica de dominio, de explotación, que reduce a los seres humanos a una suerte de mercancía utilizable para el sistema capitalista, que es una cara oculta del sistema. Algo que voy a resaltar sobre el antropólogo e investigador Marc Jiménez de la Universidad de Barcelona plantea lo siguiente: la población indígena, dice él, no es dueña de su devenir, sino que mantiene una relación de dependencia con los estados-naciones a las que pertenecen, con los organismos transnacionales, con los que plantean las políticas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, el término indígena o indio fue definido siempre desde el punto de vista geocéntrico. El término es totalmente artificial y homogenizante que intenta describir una realidad enormemente heterogénea bajo una categoría que viene a destacar
el hecho de que no son occidentales, es decir, que son mostrados como seres ancestrales, anclados a un pasado epistémico que les impide llegar a ser modernos. Al definirle como indígenas genéricos, se invisibilizan los sujetos, apreciándoles como actores sin palabras, es decir, que no son considerados como interlocutores del indígena. Así pues, la identidad indígena entonces no ha sido siempre entendida como una representación social definida desde la academia o de otros espacios del poder que siempre han tomado para definirlo el término indígena, utilizado como estrategia para sobrevivir y pervivir. Bien, pues utilizando el término general un poco como para revisarlo este punto, voy a permitirme concentrarme más bien en el tema de la población indígena ecuatoriana, básicamente. Me he hecho una pregunta yo mismo para responderlo a la población indígena. Y lo he preguntado, ¿cuál ha sido la necesidad política de una reconstrucción epistémica del movimiento indígena en el Ecuador? Y voy a permitirme, una vez más, de manera general, en el contexto de la población indígena, debo volver a la década de los 80 y 90 del siglo XX. El movimiento indígena ecuatoriano frente al paradigma político del país involucró con un cuestionamiento a la ecuación Estado-Nación como fórmula política que ha regido en el ordenamiento de la integración, la construcción de las sociedades. Es indiscutible y precisamos un proceso de revitalización étnica, forma de organización, de movilización, acción política, pero es importante a raíz del levantamiento indígena de 1990 que surgió como una fuerza política importante en el país. Pero en esta parte debo aclarar que sus propuestas recogieron reivindicaciones sociales de interés nacional, fundamentalmente planteadas por tres organizaciones que forman el movimiento indígena en el Ecuador. Como muchos conocerán, hermanos de Bolivia, en el Ecuador, cuando se habla del movimiento indígena, estamos hablando de un conglomerado de las organizaciones. Hay varias organizaciones que forman el movimiento indígena, pero tres de ellas son las que podrían destacar, y han destacado tres de ellas. Claro, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, la Confederación Nacional de Indígenas y Negras del Ecuador, la PNC. Han sido las tres organizaciones con mayor relevancia que han planteado un mandato por la defensa de la vida. Pues claro, 16 puntos fueron planteados en el 90. Sus propuestas reclamaban tierra, salud, vivienda, crédito y otros derechos de atención urgente para los pueblos indígenas del Ecuador. A partir de este suceso aparecen aportes importantes de varios niveles, tanto político como académico. Sin embargo, en esta diversidad de nuestros pueblos, nos preguntamos, ¿es posible plantear la emergencia de otros pensamientos? ¿Cuál es el horizonte ideológico político del pueblo indígena para el siglo XXI? Luego de cruzar estas fronteras de colonización, o seguimos en el mismo. Pero debo aclarar aquí claramente, ha habido un poco, se podría decir, la separación entre estas organizaciones indígenas que mayormente han sido relevantes en la lucha del pueblo indígena, en la lucha por las reivindicaciones, en la unidad que mantenieron durante los años 70, 80, 90 y hasta los fines del 2000. Las organizaciones indígenas han ido de cuerpo resquebrajando su unidad estructural, básicamente con los movimientos indígenas separando desde las organizaciones de base. Hago estas preguntas porque no me parece tener una respuesta muy simple, puesto que frente a la subyugación del poder del capital, además de nuestras mismas comunidades ahora están presentes la globalización económica, la apertura del mercado,
discursos dominantes que se disfrazan de desarrollo. Por ejemplo, en el Ecuador se habla las escuelas del milenio. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo discurso del desarrollo? Cerraron nuestras escuelitas comunitarias que nosotros aprendimos en esas escuelitas para dar paso, claro, a otro desarrollo. Pero ¿cuál es este desarrollo? Un summa causa sustentado en la nueva influencia del pensamiento político emergente. Como dicen los dirigentes de estas organizaciones indígenas, es un término ahora mancillado ya por el poder político. Con todo esto, apunta tal vez una vez más al proyecto de poder, al proyecto de dominio, al proyecto dominante. ¿Qué consecuencias con esto puede traer? Hay dos cosas importantes de luchas que se deben evitar. La primera, desde la hegemonía del norte, esta puede ser América, esta puede ser Europa, piensan que se debe ser resuelto cuanto antes y aplacar la lucha. Es decir, de aquellos que no siguen el pensamiento occidental capitalista, porque la presencia de la globalización conlleva la descomposición de las comunidades y pueblos, cada día, cada vez más crítico la población indígena. Pero para cambiar este discurso homogenizador, las organizaciones indígenas han movilizado muy fuertemente y siguen movilizando hasta ahora. Pero ¿qué es lo que ahora presenta desde el poder político? Ahora se considera la sublevación o se conoce como los subversivos, es decir, la criminalización de la protesta social. El poder político lo ha planteado ahora la criminalización de la protesta social del pueblo indígena, básicamente. Ha habido detenidos, la gente indígena que plantea sus derechos por el agua, por sus territorios, por la tierra. Ha habido ahora presos por el simple hecho de plantear los derechos de los pueblos indígenas. Pero claro, el segundo punto es que, en cambio, por otro lado, está la férrea exaltación de los discursos de la globalización y la militarización. Es decir, la disputa que existe en el terreno del conocimiento, en el Ecuador y en América Latina, creo que no están equivocados en el exterminio de los movimientos sociales, principalmente indígenas, porque su modo de pensar y actuar es distinto. No se puede actuar en el mismo sistema, en el mismo pensamiento idealista del capitalismo. Pero también se debe decir que al interior del sector indígena está la práctica del exterminio. Se ha visto en la población indígena la discriminación, la separación, por el simple hecho de encontrar estas discrepancias de estas organizaciones indígenas en el Ecuador. ¿Cuáles? Había anticipado anteriormente, por ejemplo, las corrientes que vienen, unas que vienen del grupo indígena, que vienen del protestantismo, y otros del grupo indígena que vienen del catolicismo. También ha partido, ha dividido, ha separado la estructura que en el año 90 fue unidad, en el año 90 fue una propuesta conjunta, en el año 90 se reivindicó por los derechos de los pueblos indígenas, en el año 90 se plantearon conjuntamente incluso las caídas de los presidentes, las caídas del sistema de poder, el movimiento indígena total, no solo una organización, sino en conjunto las organizaciones indígenas plantearon juntos la propuesta. Pero esta separación, quizás el tema ideológico, político, religioso, ha ido resquebrajando de poco en poco para que esta unidad del movimiento indígena que tenía en el 90 conlleve a un interés dividido, una fragmentación del movimiento indígena. Por eso, el pueblo indígena, creo yo, que no solo debe ponerse en la vitrina de la exhibición para decir quiénes somos, sino que de manera que se pueda constituirse el elemento fundamental para el cambio histórico. Pero si retrocedemos la historia pasada, nos situamos nuevamente en la década de los 80, en la década de los 90, nos encontramos, como dije ya antes, en esta diversidad de la unidad
en esta unidad de respeto, en esta unidad que fue prácticamente construido de manera conjunta. De esto salieron estas organizaciones indígenas, salieron un proyecto que se puede muy relevantemente en el Ecuador y en Bolivia, creo, se plantea básicamente que se denominó el Estado plurinacional, un Estado intercultural, por una sociedad de respeto, una sociedad de convivencia, una sociedad de que el indígena no sea separado, de que el indígena no sea discriminado. Esta propuesta nació de manera conjunta en la población indígena, pero esta propuesta de a poco se ha ido fragmentando por estos intereses. Pero finalmente, ahora que ya tenemos constitucionalizado, pero no es que se trata solamente o totalmente solo del discurso para justificar la diversidad. Lo diverso está allí, siempre ha estado allí. Como dice el dirigente indígena, mayormente el que estuvo en el levantamiento indígena, los que participaron en este movimiento, en esta movilización o en este proceso desde el 90, él habla fundamentalmente de dar batalla política desde la lucha cultural y identitaria. Es decir, la reformulación democrática, no solo una democracia participativa, sino basada en el diálogo, en el consenso, la fiscalización permanente, porque hasta el momento existe un Estado colonial que expresa otras formas de vida, pero con el mismo contenido clásico de un Estado plurinacional. Ahora bien, ¿qué podemos entonces decir de la cultura? Creo que aquí es el impacto mayor que reciben los pueblos indígenas, porque el mundo moderno de la globalización es violenta y arrasante que excita a las comunidades, porque no estamos hablando de una crisis económica o una crisis política, sino que estamos hablando de la desaparición de las culturas de los pueblos indígenas. En ciertas investigaciones argumentan que la desaparición de un pueblo al día en el mundo es al día en el mundo. Y les acordarán la desaparición de un pueblo indígena Kikuni en 1930 en Canadá, que en un momento aparecía y se desaparecieron. El pueblo indígena plantea que ese tipo de desapariciones no deba aparecerse en el Ecuador, sino que haya cada vez más el respeto y la reivindicación de este derecho. Entonces, estos hechos naturales nos obligan a reflexionar, a pensar, a practicar la construcción de este Estado distinto de una sociedad intercultural que fue gestando, construyendo como un proyecto político al paso del tiempo, porque estamos constatando ahora el aceleradísimo, la reconfiguración geopolítica mundial, de acuerdo a los intereses del mercado y del capital, como había dicho. No sé si en realidad la invasión, por ejemplo, que todos sabemos, Afganistán, Irán, responde a combatir el terrorismo, pero en realidad creo que son los intereses económicos que mueven las guerras con la militarización y la violencia como para aplastar las diferentes formas de expresión humana. Es allí donde digo, ¿no será que todos debemos volver a repensar nuestros contenidos, de nuestro saber? Por eso es para mí importante comparar muchas veces el pensamiento occidental que nos ha dejado olvidado. Entonces recurrimos a buscar alternativas de vida para la continuidad histórica de la humanidad. Aunque actualmente se utiliza el término en el Ecuador, creo mucho más antes que Bolivia, en 2008, el término buen vivir, el término suma causa, pero desde el pensamiento antiguo, como dicen los líderes del movimiento indígena, estamos lejos de la realidad, no estamos viviendo con vivir, no estamos viviendo con suma causa. Aunque ciertos dirigentes del movimiento indígena creen que al estar en el poder ya se puede dar respuesta a esa estructura de poder, pero sigo creyendo lo contrario, más bien somos avanzados por el sistema y que cada vez más empieza a desfragmentar los intereses particulares. El pueblo indígena en el Ecuador, más de 3 décadas,
ha cumplido una tarea importante para destapar la imposición, la violencia que desplegó desde las épocas coloniales. Como dice el investigador Andrés Guerrero, por extraño que aparezca, pero también la universalización esencializada de ciudadanía nos ha metido bajo ese modelo blanco mestizo que abrió las reglas de todos entramos en el mismo sistema, es decir, oculta el paradigma o la paradoja indígena. Entonces ahora, si es blanco, mestizo o indígena, queda como siempre inconveniente realidad cotidiana para los habitantes del Ecuador. Ahora, en el Ecuador estamos viviendo las vísperas o una época electoral. Ahora llegará el momento de echar la mano al ancestral como intento de estimular las acciones de las decisiones políticas cargadas del ser colonial. Aunque ha cumplido el movimiento indígena una gran labor, aunque ha cumplido básicamente esta labor de representación al pueblo indígena, para ir terminando diría, falta una claridad ideológica política, porque ausenta del verdadero proyecto político indígena para la nación. La intencionalidad oculta de ciertas cabezas visibles del sector indígena justifica aún más la presencia de la clase dominante que revierte en su curso del sector indígena. Las organizaciones del movimiento indígena están buscando acuerdos ahora mismo, acuerdos políticos con la clase dominante del sistema político, pero no se ha escuchado el acuerdo entre sus organizaciones indígenas, no se ha escuchado acercar a sus bases, no se ha escuchado acercar al diálogo el acuerdo de la unidad entre las organizaciones. Los partidos políticos de los tiempos pasados que implementaron el modelo civilizatorio siguen utilizando a la dirigencia para resquebrajar la estructura organizacional. Sin dar cuenta, son atraídos a sus intereses particulares, intereses integrados a formar parte de esa estructura de poder, creyendo que llegará al poder en una herramienta de desorganización. Para finalizar, quiero decir, no sé si se puede construir la formación histórica ciudadana, que sigue siendo un campo de dominación postcolonial étnica, o cómo construir una esfera pública política desde el ser indígena se convierte en un simple hecho de la costumbre, liberando de los significativos la desvalorización republicana. Creo necesario ahora el pensamiento político indígena no debería estar simplemente en un espacio de que el indígena esté esperando, de que entrando al espacio de poder, de que participando en los espacios de la candidatura, en los espacios del sistema de gobierno, pueda presentarlo o pueda aparecerle como una oportunidad y que a partir de allí pueda quizás beneficiar, quizás apoyar al pueblo indígena. Creo que más bien el sistema nos está consumiendo, el sistema más bien hace que sea partícipe, pero el sistema lo está avanzando al movimiento indígena. Muchas gracias. Gracias, hermano Francisco. Te rogaría un momentito, por favor, para ver y consultar en la sala si hay alguna pregunta con respecto a tu ponencia. ¿Hay algún comentario, por favor? No sé si se va a escuchar. Hermano del Ecuador, como también los auspiciantes. ¿Escuchas, hermano Francisco? Sí, sí. Ya, adelante, Bien, hermano. no sé si le he conocido una oportunidad, pero todos los discursos de izquierda, hermano, porque solamente parece que los indígenas del Ecuador han luchado para incorporarse al Estado colonial en sus reivindicaciones nada más. ¿Y dónde está esa batalla, esa guerra que han iniciado desde el primer momento cuando han invadido los españoles? ¿Dónde está la búsqueda de la autodeterminación, la independencia, la soberanía? Parece que todo se ha hecho con esas organizaciones de izquierda, porque usted no ha dicho nada contra la izquierda, contra los socialistas comunistas,
Pero en el fondo de lo que yo he escuchado, parece que ellos nos han llevado a la derrota, nos han llevado a someternos a estos estados coloniales. Creo que nuestra crítica no solamente es contra el capitalismo, también son estos estados semi-izquierdistas que están en Ecuador, en Bolivia, o en Venezuela, en Nicaragua, que están llevando al fracaso a nuestros pueblos indios. Entonces yo le pregunto si en el Ecuador todavía persiste esa acción de lucha, de batalla para lograr una independencia india y destruir el Estado colonial ecuatoriano, o vamos a incorporarnos como los indigenistas nos llevan para que seamos integrados al Estado colonial de Ecuador. Eso quiero preguntarle, hermano. Hermano Francisco, vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas para que luego tú respondas, ¿de acuerdo? Hermana, por favor. Buenos días, hermano Francisco, mi nombre es Elizabeth Huanca. Te agradezco mucho lo que estás compartiendo con nosotros. Y bueno, también tengo un par de preguntas. En este construir del pensamiento indio, creo que también muy importante es la autocrítica y la autorreflexión, o también identificar lecciones aprendidas, si se puede llamar amablemente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mi impresión propia es el resurgimiento del Pachacuti como movimiento político al cual ustedes se están adscribiendo, y como te he escuchado hablar bastante críticamente de que estos sistemas políticos más bien nos están absorbiendo, por las pocas referencias que yo tengo y lo poco que he interactuado con varios hermanos allá en Ecuador, hay muchos blancos, muchos criollos metidos en este instrumento político que desde mi perspectiva están hegemonizando el pensamiento. Entonces o puede ser que eso se haya revertido, y sería importante que nos comentes cómo lo están viendo, cómo están avanzando en eso, etcétera, cómo están construyendo la base política del pensamiento ahí adentro. Y el otro elemento que sería importante también que nos comentes es cuál es el rol de las mujeres, de las indias allá en el medio político, en todo el movimiento. Gracias. Adelante, hermano, adelante. ¿Quién hace la pregunta? Sí. Buenos días, hermano Francisco. He tenido la satisfacción de vivir en Ecuador un par de años, y también de vivir en Perú y aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia he ido observando el proceso de migración campo-ciudad, ¿no?, en los últimos 10 años, y este proceso de migración campo-ciudad ha hecho de alguna manera de que esta población indígena, originaria campesina o india, que originalmente era rural, haya terminado, digamos, engrosando los barrios de las ciudades, ¿no? Entonces, actualmente parece que la población quechua, aymara, aquí en Bolivia, por lo menos, actualmente es mayoritariamente urbana, digamos. Entonces, esto creo que también ha impactado en estas categorías, o sea, de lo indígena, originario, campesino, y del discurso indianista, digamos, porque antes se situaban a estos sujetos como actores sociales y políticos rurales. Ahora, con estos cambios demográficos, con este proceso de migración campo-ciudad, se ha ido de alguna manera debilitando, ¿no?, esas categorías. Entonces, parece que estamos cerca, o estamos vislumbrando, estamos participando de la emergencia de una sociedad civil andina, o sea, contemporánea, urbana principalmente, y las anteriores categorías que hemos construido no alcanzan a contener a esta población, o por lo menos a identificar a esta población. Parece que hay que actualizar, las categorías políticas, sociales, las categorías antropológicas, para volver, a articular a esta población urbana, andina, ¿no?, contemporánea, hacia sus orígenes, ¿no?, que son parte de una civilización. Entonces, creo que lo veo eso como tarea, de las ciencias sociales, de nuestros ideólogos principalmente. Entonces, creo que ya hemos quemado la parte de la república, hemos quemado gran parte de esta confrontación entre lo colonial y lo indígena o lo indio, y estamos entrando en otro tiempo, de una sociedad andina contemporánea, de una sociedad civil, distinta a la sociedad civil colonial. Entonces, eso nomás quería hacer una observación, una acotación, o
¿Qué opina sobre esto usted? Gracias, hermano. La última pregunta, por favor. Estimado hermano, preguntarle qué está haciendo en este momento el gobierno del Ecuador en recuperación de sus recursos naturales, en este caso los hidrocarburos. Si esto está ayudando a parar la migración campo-ciudad, ciudad-Europa. Porque hemos visto que en España, por ejemplo, hay cientos, miles y miles de ecuatorianos, y entre ellos, en su mayoría, son parte de los pueblos indígenas del Ecuador. ¿Qué programas hay de integración con los más marginados en este caso? Porque en Bolivia se ha llevado también esa parte de recuperación de los hidrocarburos, pero de alguna manera, aunque criticado, pero de alguna manera que está subiendo para subir el nivel de vida de la población indígena. En este caso, en los pueblos indígenas, aunque más criticados, se ha vuelto nuevamente a tener un mayor impulso en cuanto a los bonos de la niñez, de la mujer, de las embarazadas. ¿Qué política está empleando Ecuador en este momento de integración con los pueblos indígenas? Adelante, hermano Francisco. Tienes 10 minutos, por favor. Gracias a los hermanos que están participando. En la pregunta, quiero de manera general dos cosas importantes sobre ¿Se está escuchando? preguntas en la que me han hecho. ¿Se está escuchando? Por ejemplo, voy a partir de la pregunta que me hace la hermana en cuanto a la construcción autocrítica o sobre el pensamiento quizás ideológico de Pachacuti. Quiero comentarle, durante los años que dije, durante los años 80, durante los años 90, el movimiento indígena o el pueblo indígena como tal, nunca había separación. Yo me acuerdo desde muy niño que todos éramos Pachacuti. Todos éramos Pachacuti, porque pertenecíamos, veníamos desde esa línea, desde ese horizonte, desde ese direccionamiento que era nuestro defensa y que era un medio y que era un espacio de participación política para que los indígenas también crezcamos, tengamos ese espacio de participación. Pero ha sucedido que durante los espacios de participación política ya definitivamente ha ido, como dije al inicio, separando las divisiones de esa manera. El movimiento indígena como tal, que tenía su brazo político en Pachacuti, que nació desde el seno de la CONAL, empezó a dividir de esa manera, de que el indígena que venía del área protestante, un lado, de que venía de la otra área, entonces tenía derecho. Esos espacios como que fueron ya apareciendo otro brazo político más. En el Ecuador, ustedes tal vez acordarán, o alguien que haya vivido, parece que alguien ya me dijo que vivía, aparecieron el Amauta Cacal, otro movimiento político del pueblo indígena, que quizás con el mismo presidente de la CONAI, con el que en el 2003 votaron al gobierno de Lucio Gutiérrez, con el que hicieron un triunvirato, el hombre participó con la Fundación Indígena Evangélica, participó candidato a la presidencia de la República, que hizo relevancia a un nuevo partido político. Ahora mismo dije, estos partidos políticos o esta cabeza visible de los intereses de los dirigentes, si así se quiere llamarlo, hacen un acuerdo, se están haciendo un acuerdo, una alianza con los mismos partidos políticos que por años nos dominaron, que por años estuvieron metidos en contra de la población indígena, que ellos mismos ahora se están ya armándose las alianzas políticas. No puedo un poco más profundizar de Pachacuti, pero sí ha habido un pensamiento en el que, por ejemplo, ahora ministros de Estado que están en la Cancillería, que están de asambleístas políticos, fueron asesores de Pachacuti. Por eso es que al inicio dije el pensamiento o la propuesta política que nació como idea, que ahora, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador se habla de buen vivir y suma causa, fueron estos asesores que estuvieron asesorando al movimiento indígena, que estuvieron ahí, fueron ellos el que plantearon esta propuesta indígena allí en la Constitución de 2008.
Entonces, ahora mismo, puedo decirle con sinceridad y frontalidad, ahora mismo hay una separación, de que hay una división, no quizás como indígenas, pero sí como pensamiento que han ido resquebrajándose ya a diferentes intereses, a diferentes espacios, como que el Pachacuti igualmente se está tomando un área muy diferente. ¿Cuál es el norte del movimiento indígena? Hablaba alguien sobre la migración indígena. Igual, aquí hay un debilitamiento muy fuerte. En esta década del 80 y 90, los movimientos indígenas, las tres organizaciones indígenas plantearon que éramos el 40% de la población indígena en el Ecuador. Que éramos el 40%. Pero ya en los datos estadísticos del INE del 2010 publica que nosotros en el Ecuador somos el 7%. La población indígena, nos preguntamos entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Qué? ¿Se fueron a qué lugar? No sé si, ¿a dónde se fueron la población indígena? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ahí aparece la migración campo-ciudad. Cuando aparece la migración, como que también está siendo parte ya de dejar su identidad, de dejar sus raíces, entonces formándose en las consultas, por ejemplo, en las preguntas, cuando hablan las preguntas del INE, de los datos estadísticos del INE, dicen, ¿usted se considera indígena? Dice, no me considero indígena y soy campesino. Como que también ya el indígena está tomando parte, está siendo parte de la ciudad antes que el campo. ¿Qué está haciendo el gobierno ecuatoriano con el programa? El gobierno ecuatoriano, yo podría decirles, en la Constitución se habla de mucho lirismo, se habla de muchos cantos románticos, del buen vivir, del Estado plurinacional, del summa causa, pero no puede haber un summa causa, no puede haber un buen vivir cuando los territorios de los pueblos indígenas están siendo desalojados, cuando el territorio de la población indígena está siendo afectado por la contaminación ambiental, cuando nuestras escuelitas de educación comunitaria, que era una escuelita donde nos enseñaron a nosotros el quichua, nuestros idiomas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ahora está siendo, como dije, un nuevo desarrollo, una escuela del milenio, llamándole al mismo sistema dominante, cayéndole en eso. ¿Qué programas tienen? Creo que hasta acá no lo he conocido, ningún programa que salga de la pobreza, ningún programa que erradique la pobreza. Claro, los datos estadísticos de la CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, aparentemente publican que Ecuador se está desarrollando, que la pobreza, que el desempleo está bajando aún más. Pero vaya, miren las comunidades, miren la población indígena, aún hay aumento de la población, de la pobreza, de la gente que todavía vive en el desempleo. No hay empleo, no ha generado ningún proceso, ningún programa que el gobierno ecuatoriano haya mejorado en el Ecuador. Gracias, hermano Francisco, por tu participación. No sé si hay algún comentario más, nada más, ¿verdad? Hermano, te agradecemos mucho. A nombre de Bolivia te doy un cordial saludo, hermano, y un saludo para los hermanos del Ecuador. ¿Perdón? El rol de las mujeres no ha respondido. Perdón, acá hay un reclamo. Dice que no respondió el rol de las mujeres. Hermano, para terminar. Y el cuestionamiento de Inca tampoco. Aquí, por ejemplo, hay algo que destacar, el rol de las mujeres. Quizás hace 5, 10, 15 años, un poco atrás, no aparecía la relevancia de la mujer indígena en el liderazgo. Ahora en el movimiento indígena, en todas las poblaciones indígenas, inclusive, ustedes tal vez conocerán a una compañera asambleísta del Ecuador que se ha destacado muy profundamente en el proceso indígena, en la reivindicación de los pueblos indígenas. Creo yo importante que hay que darle espacio a que las mujeres puedan también trabajar con un desarrollo. He visto, he palpado, ha salido una de las máximas representantes, podría decirle, en la población indígena, una de las compañeras que ha destacado, que ahora mismo ustedes lo conocerán tal vez por medios de comunicación, que plantea ser candidata de la presidencia de la República. Pero sigo diciendo, sigo creyendo
aunque haya espacio de esta manera para las mujeres, aunque haya espacio, todavía creo que la sociedad ecuatoriana sigue siendo discriminadora, sigue siendo una sociedad machista. Creo yo que todavía hay ese espacio que hay que trabajar con profundidad, sin separar, sin mirar los espacios que solamente el poder nos podría dar una idea superior. Creo yo no, bajar a las bases, trabajar, fortalecer nuestro pensamiento indígena, el pensamiento que podría más bien construir de manera colectiva en el campo hacia la ciudad. No trabajar a lo contrario, desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Gracias, hermano Francisco. Muy agradecidos por tu participación y por los aportes en este seminario. Durante el transcurso de los siguientes días, personalmente voy a enviarte todas las conclusiones y parte de las exposiciones de los hermanos de acá de Bolivia, para que un poco tú también te enteres de lo que está pasando en nuestro territorio. Un saludo muy cordial, hermano, y un jalaya, pues. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hola. Sí, te escucho, Víctor. Víctor Laime Mantilla es el hermano del Perú, es chumbivilcano, es de la región del Cusco, Perú. En este momento está conectado con nosotros y vamos a empezar a escuchar su ponencia del hermano del Perú. Hola, hermano, ¿me escuchas ahora sí? ¿Me escuchas? Tenías que cortar. Sí, ¿lo cortamos? Ya se Estaba conectado con nosotros. que no vas a poder skypear. Seguía el ecuatoriano. Estaba conectado. Sí, estaba conectado, sí. Estaba conectado con los Hola, hermano Víctor, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, hermano, te escuchamos acá en Bolivia. ¿Estás con cámara desactivada porque no te vemos? A ver. Un segundito. Adelante, hermano. Adelante. A ver, no sé si se me ve. No se ve. Se te escucha claramente, pero no se te ve. ¿Tienes algún problema? Vuelvo a llamarte. A ver, llámame. Ya, vuelvo a llamarte un cachito. Solo se ve una pantalla naranja, no te vemos, te escuchamos, pero no te vemos, hermano Víctor. Sí, conexión, ¿no? No, es un trailer. Hola, hermano Víctor, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho nítidamente, pero... Lo único que no podemos es ver tu imagen, no sé, te escuchamos, pero no vemos tu imagen. Mientras solucionas, para ahorrar tiempo, es posible que puedas empezar con tu presentación, obviamente presentándote primero, diciéndonos a qué organización perteneces y todo eso, por favor. ¿Me copias? No sé por qué no está captando ahí la imagen, nunca aparece, pero... Ahí está. No, Está somos aquí. nosotros, somos nosotros. Sí. Te van a ampliar, no te preocupes. Que siga. Adelante, hermano, te escuchamos. Ya, ¿me capta la imagen? No, ahora sí, hermano Víctor, ahora sí te captamos.
Buenos días, hermanos y hermanas de Bolivia, y también un saludo a los hermanos de Ecuador y a todos los que están participando, al hermano que me ha antecedido. Bueno, más bien gracias por esta invitación. Yo estoy acá en Chumilcas y quería también compartir algunos pareceres, algunas ideas desde nuestra propia experiencia política, como un movimiento local, como un movimiento que surge, diríamos, de las comunidades originarias. En ese sentido, quería un poco expresar, precisar, de que el Perú es un país